Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es el 8 de mayo, sábado 8 de mayo de 2021. Lola va a ser su moderadora, Janet y Diana sus traductoras. Good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group There is a Solution. Today is May 8th, 2021. My name is Gabriela. I'm a compulsive eater. Lola will be your moderator, and Janet and Diana are your translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera de esta mañana es Sheila, quien tiene muchos años en CCA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros. ¿Me puedes dar el tema, Clau? Mientras tanto, les digo que las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades, no tienen representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa y quienes nos pueden ayudar muchísimo. Sheila es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities, not representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Sheila is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat para que cuando finalice se lean o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano o abriendo el micrófono. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera Sheila, que tiene el tema. El tema se llama Taller de Libro Grande para Recaídas Crónicas. So the Lo topic puedes, is eso. The Big Book Workshop for Chronic Relapsers. Gracias. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Sheila. Sheila, welcome. Welcome back. Good morning, everybody. My name is Sheila. I'm a compulsive overeater, and I'm joining you from Los Angeles, and it's a pleasure to be here. Muy buenos días. Me llamo Sheila. Es un placer para mí estar con ustedes hoy día y vengo desde Los Ángeles. I sometimes have internet problems that show up, so if I cut my video, you get better audio. A veces tengo problemas del internet que me corta la comunicación. Entonces, cuando cancelo el video, se mejora la comunicación del audio. As soon as it seems I've got a better connection, I can give you audio, which won't be that interesting. Tan pronto como yo sepa que tenga una mejor conexión, te puedo dar la conexión completa del video y el audio, pero no creo que sea de mucha ayuda o de mucho interés. And that's actually really important for us to remember in Overeaters Anonymous. Y eso es muy importante para nosotros recordar en el programa de comedores compulsivos. The appearance of somebody is never giving us any relevant information at all. Es recordar que la apariencia física de alguien no es relevante en este programa de ninguna manera. It's always about the heart and the love and the warmth. Solo siempre se trata del corazón, de la calidez, de los sentimientos, lo que se proyecta. And I think it's really important for us to be reminded of that. Y creo que es importante para nosotros recordarnos todo eso. Because so many of us experienced so much pain behind people judging us for how we looked. Porque siempre nos recuerda cuánto dolor sentimos por la manera que las personas nos juzgan, por la manera que lucimos físicamente.
So just for these next couple hours, let's keep that in the front of our minds and remember that we can see each other the way God sees us. Entonces, por las próximas 2 horas, recordemos siempre que tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos de la manera que Dios nos ve a nosotros, genuinamente y con amor. So we're going to be talking about chronic slipping and what that means and what my experience was with that. Entonces vamos a hablar de las recaídas crónicas, de cómo suceden, lo que significa para nosotros y cómo manejarlas. I have been in Overeaters Anonymous for 33 years. Yo he estado con comedores compulsivos por 33 años And I only have 20 years of abstinence. y solo tengo 20 años de abstinencia. I will be 21 in a couple of weeks. Voy a cumplir 21 años en 2 semanas más. But the reason I couldn't get abstinent as soon as I came into OA is because I wasn't ready to feel the feelings. Y la razón por la que yo no pude conseguir la abstinencia al principio con el programa de comedores compulsivas es porque yo no estaba dispuesta a sentir mis sentimientos y mis emociones, a sentir. I didn't know that at the time. I thought there was something wrong with me, that I couldn't get this. Yo no sabía eso en ese momento cuando empezaba el programa. Yo pensaba que había algo malo dentro de mí. So if you are somebody who is struggling to get abstinent and you've been doing this for a while, I understand. Si tú eres una persona que tiene mucha lucha para mantenerte en abstinencia y no sabes qué hacer, no te preocupes, que yo te entiendo completamente. Now, this is going on the assumption that you are working the steps with a sponsor. Ahora, lo que he dicho es asumiendo que tú estás trabajando los 12 pasos con tu madrina. Because nothing is going to happen for us in a 12-step program if we are not working the steps. Porque nada va a suceder para nosotros con el programa de los 12 pasos si no estamos trabajando los 12 pasos. And you don't want to work the steps alone. Y tú no quieres trabajar los pasos por ti solo. The big book doesn't use the word sponsor at all. El libro grande no usa la palabra madrina en ninguna parte. But remember, Bill Wilson got sober in December of 1934. Pero recuerda que el libro grande dice que Bill encontró su sobriedad en diciembre. What year? 1934. En el 1934. But he doesn't count his sobriety date until 6 months later when he connected up with Dr. Bob. Pero él no reporta su sobriedad hasta 6 meses después cuando él se conectó con el Dr. Bob. Dr. Bob's sobriety date, June 10th, 1935, was the beginning of Alcoholics Anonymous. La sobriedad del Dr. Bob comenzó el junio 10 de 1935 cuando se inició el programa de Alcohólicos Anónimos. The first and third word of the first step are the word we. La primera y la tercera palabra de los 12 pasos es nosotros. We admitted we were powerless over food and that our lives had become unmanageable. Nosotros admitimos que somos impotentes ante la comida y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables.
It's really important for us to stay conscious about that word we. Es importante estar conscientes sobre esa palabra, nosotros. You don't want to do this alone, and you don't have to do this alone. Tú no tienes que hacerlo esto sola o solo por tu cuenta y no lo debes hacer solo o sola por tu cuenta. If I had to use one word to describe my childhood, it would be loneliness. Si yo podría usar una sola palabra para describir mi infancia, sería solitaria, la soledad. And I refuse to be alone anymore. Y yo me niego a estar sola nunca más. And the great news is we don't have to. Y las buenas noticias dicen que no tenemos que estar en soledad nunca más. So the feelings I was struggling with had to do with the fact that I grew up in an alcoholic home. Los sentimientos con los cuales yo tuve que luchar y lidiar era que yo crecí en una familia alcohólica, en un hogar alcohólico. My parents weren't alcoholics, but my grandfather was. Mis padres no eran alcohólicos, pero mi abuelo lo era. My grandfathers, actually, on both my mother's and my father's side. Mis abuelos, ambos, por parte de padre y por parte de madre. My mother's father was particularly violent. El padre de mi madre era particularmente muy violento. My mother was the oldest, and she and the two siblings that followed her got the worst. Mi madre era la mayor de todos y los hermanos de ella fueron los que sufrieron lo peor de esa situación. And I understand that it's horrible if you are a boy and your father is beating you. Y yo entiendo que se vuelve peor si tú eres un niño y tu padre te está dando golpizas. But there's something particularly horrible Pero hay algo particularmente terrible if you Horrible. are a girl and you are getting beaten in that same way. si tú eres una niña y te dan golpizas de la misma manera. So my mother was a troubled woman for a lifetime. Entonces mi mamá fue una mujer muy problemática toda su vida. She was wounded and had been molested by her father. Ella estaba herida y había sido molestada por su padre. So many years later, when I ended up getting molested by two different men, it was no surprise. Entonces, muchos años más tarde, cuando yo fui molestada por dos personas, no fue sorpresa. There has been a history of sexual trauma in my family for generations. Hay una historia de trauma sexual en mi familia por varias generaciones. So there was all that shame that I was dealing with having been molested. Entonces existía toda esa vergüenza con la cual yo estaba lidiando de que había sido molestada. And there was violence in our home as well, but I don't remember as much of it. Y había violencia en el hogar donde me crié, pero no recuerdo mucho de esas situaciones. My older siblings are the ones who later told me when I was an adult that my father had been violent as well. Mi hermana mayor fue la que me dijo que había habido violencia y que mi padre también había cometido ciertos errores. I was the youngest of 5 siblings, and my older siblings were all older than me. Yo era la más joven de los 5 hermanos
Y say that again, the last one. I was the youngest, but my siblings were all much closer in age and much older than me. Yo era la más joven, pero todos mis hermanos, entre ellos, eran mucho mayores que yo. Y estaban So más cerca de edad unos a los otros. So I don't know if it was because I was just overloaded by the sexual trauma, Yo no sé si es porque estaba sobrecargada por el trauma sexual, but I just didn't remember my father being violent with my mother. pero yo no me acuerdo que mi padre haya sido violento con mi madre. That's alcoholism, and that's the insanity of addiction. Eso es alcoholismo y esa es la locura de la adicción. And remember today, anytime I talk about alcoholism, I'm talking about an eating disorder in the same way. Y recuerden que cada vez que yo menciono el alcoholismo, hablo sobre el comer compulsivamente de igual manera. The tragedy of addiction doesn't have anything to do with the substance. It has to do with the pain and isolation that's fueling it. La tragedia de la adicción no tiene que ver tanto con la sustancia, sino con el dolor y las emociones asociadas con el consumo. So I was molested by two different men on numerous occasions. Entonces, a mí me molestaron dos hombres diferentes en varias ocasiones, At 5 years old and later at 10 years old. cuando tuve 5 años y después cuando tuve 10 años. And I never told anybody until I got into the 12-step rooms. Y nunca se lo compartí con nadie esas experiencias hasta que entré al programa de los 12 pasos. That's alcoholism. That's the pathology. Eso es el alcoholismo, esa es la patología. See, it's the aloneness that made it even worse than it already was. Es la soledad que lo hizo peor de lo que era, de lo que ya era. Because the man who was molesting me was a grocer that I used to see when my mother took me to the store with her. Porque el hombre que me molestó era un empleado de una tienda de despensa de comestibles que trabajaba en la tienda cuando mi madre iba de compras ahí. So on that drive home from the grocery store, I had plenty of opportunity to tell my mother if I wanted to do that. Entonces, mientras mi madre íbamos de viaje de vuelta a la casa, yo tenía completa oportunidad de haberle comentado a mi madre lo que estaba pasando. But I never did because I already knew at 5 years old that it wasn't safe. Pero nunca lo hice porque a la edad de 5 años yo sabía que eso no era muy seguro abrir la boca o decirlo o revelarlo. That's alcoholism. That's the disease. Eso es el alcoholismo, esa es la enfermedad. Just in the same way in Alcoholics Anonymous, we think alcoholism has to do with drinking and driving and passing out. Y así de la misma manera que en Alcohólicos Anónimos pensamos que el alcoholismo tiene que ver con desmayarse, beber en exceso y otras conductas similares. In Overeaters Anonymous, we tend to think it's about being overweight or being bulimic or being anorexic. En comedores compulsivos pensamos que tiene que ver con tener exceso de peso, con tener bulimia, con tener enfermedades de desórdenes de la comida y así por el estilo. But the reality is, it's about that pain and that aloneness that we all feel. Pero la realidad es del dolor y la soledad que todos sentimos con esa enfermedad.
That's where the wisdom of Bill Wilson and God moving through him is so evident. Y ahí es donde viene la sabiduría de Bill Wilson y Dios se vuelve evidente que Dios operó a través de Bill Wilson se vuelve evidente en esta situación. Because he knew you need to be connected with someone to deal with addiction and not be alone. Porque él sabía que tú tienes que estar conectado con alguien God cuando wanted vives us. la adicción y no estar solo. God wants us to know that we don't have to be alone when we're dealing with our addiction. Dios quiere dejarnos saber que no estamos solos con la adicción. Cuando lidiamos con la adicción, Dios nos revela que no tenemos que vivir y estar solos viviendo esa adicción. So on those drives home, when I wasn't telling my mother and I was sitting in the pain, that's when I started falling apart. Entonces, en esos viajes de la tienda con mi madre, cuando yo me callaba y no revelaba nada, es cuando empezaba el dolor y el aislamiento psicológico. And 5 years later, there was another man who molested me. Y 5 años más tarde hubo otro hombre que me molestó. Perdón, compañeras, ¿puedo solo hacer una aclaración cortita? So sorry, Sheila. Cuando decimos molestado, quiere decir sexualmente, abusado sexualmente. Gracias. So Gracias. by the time I was 10 years old, I'd been molested by 2 men on probably 15 to 20 occasions. Cuando cumplí la edad de 10 años, había sido molestada por 2 hombres por lo menos unas 15 y 20 veces. And the reality is, it all was so horrible. I just can remember and I want to forget. Y la realidad es que fue tan horrible que no quisiera recordar y solo quiero olvidarlo. That was at the time. Eso fue en esa época. Because I'm not afraid anymore. Porque ya no tengo más miedo, no más. But at the time, I was absolutely terrified and I had nobody to talk to. Pero en esos momentos yo estaba totalmente horrorizada y no tenía nadie con quien hablarlo. So doesn't it make sense if I was 10 years old and that was already going on in my life? Entonces tendría sentido que solo tenía 10 años y eso estaba pasando en la vida mía. And I didn't have anybody to talk to. Y no tenía nadie con quien hablar. So I was keeping these horrible secrets inside. Entonces estaba manteniendo estos secretos horrorosos dentro de mí. It makes it very easy to understand why I started using food and sugar the way that I did. Entonces se vuelve más fácil entender cómo empecé a usar azúcar y la comida de la manera que lo hice. And actually this started, of course, at 5 years old when I first got molested. Y por supuesto empezó a los 5 años la primera vez que fui molestada. Because he would give me candy bars when he did this, so I started stealing them. Porque él me daba barritas de dulce. ¿Aló? Yeah, I'm here. That's not on my end. Entonces
yo recibía barritas de dulce mientras lo hacía de este hombre y entonces yo empecé a robar esas barritas de dulce. So again, I was stealing sugar. I was stealing candy bars when I was 5 years old. Entonces yo estaba robando barritas de dulce y azúcares cuando tenía 5 años. That's how much I needed sugar. Así es tanto como yo necesitaba el azúcar. That's how much I wasn't able to cope with the pain. Así estaba tan mal que yo no podía lidiar con el dolor emocional. And again, remember, the worst part is that I was all alone. Y recuerden, la parte peor era que estaba siempre sola, totalmente sola. I want to stress that over and over because we don't have to be alone in program anymore. Quiero poner énfasis en eso, sobre estar sola y sola y sola. Quiero enfatizar eso, que con el programa ya no necesitamos seguir en esa soledad permanente. We don't have to be alone with the pain. No tenemos que seguir solas con el dolor. But I didn't know that in my childhood. Pero yo no lo sabía eso en mi infancia. So many years later, when I was in college, I was recommended to go to Al-Anon. Muchos años más tarde, cuando estaba en la universidad, me recomendaron que fuera al grupo de Al-Anon. I was in college and a therapist recognized that my alcoholic family was causing me a lot of trouble. Yo estuve con una terapeuta que reconoció que mi familia alcohólica me estaba causando muchas dificultades. A year later, I went into Alcoholics Anonymous because it became clear I had my own problems with alcohol and drugs. Un año más tarde, could you say that again? A year later, I went into Alcoholics Anonymous because I realized I had a problem with drugs and alcohol. Un año más tarde fui a Alcohólicos Anónimos porque me di cuenta que yo también estaba teniendo un problema con alcohol y drogas. I got a sponsor and started working the steps there. Conseguí un sponsor o madrina y empecé a trabajar los 12 pasos ahí. And 3 months later, I turned to a woman next to me and asked her if you could have a problem with sugar like you have a problem with alcohol. Y una mujer me preguntó que si yo tenía el mismo problema que tenía con el alcohol, con el azúcar. She said, of course you can. Go to Overeaters Anonymous. Entonces ella me dijo, por supuesto, tú puedes ir a comedores compulsivos. I went to Overeaters Anonymous on a Saturday morning, and it was a very small meeting. Fui a comedores compulsivos un sábado en la mañana y fue una reunión muy pequeña. I weighed 200 pounds. Yo pesaba 200 libras, I was 24 years old, tenía 24 años and my life was absolutely in chaos. y mi vida estaba completamente en estado caótico. But I knew there was a way out. Pero yo sabía que había una manera de salir de eso. Because I'd been working the steps for 3 months in Alcoholics Anonymous with a sponsor. Porque yo había estado trabajando por 3 meses los 12 pasos con un sponsor o una madrina. And I'd been staying clean and sober for those 3 months. Y había estado limpia y sobria, abstinente por esos 3 meses. So I was in a lot of pain when I came in Overeaters Anonymous, but I had hope. Yo estaba en mucho dolor emocional cuando vine a comedores compulsivos, pero tenía mucha esperanza. And that was a holy thing. Y eso fue algo muy sagrado. So in that first meeting, I learned what abstinence was.
Entonces, en la primera reunión aprendí de qué se trataba la abstinencia. This woman shared with me that if I had a problem with a particular food item, I should probably stop eating that. Esta señora me indicó y me explicó que si yo tenía problemas con algún tipo de comida, que lo mejor era que parara de consumirla. I stressed to her that I had a horrible problem with sugar. Yo le puse énfasis y le dije a ella que tenía un problema muy malo, horrible con el azúcar. I had been overeating it and stealing it and surviving on it for the last 19 years at that point. Le expliqué que yo había estado robándola, usándola y manipulándola por 18 años hasta ese momento. I had no way of even imagining stopping eating sugar. Yo no me imaginaba ninguna manera en que yo podría dejar de consumir el azúcar. But I listened to her when she suggested that I not eat sugar that day and just eat 3 meals. Pero yo escuché la sugerencia de ella que me dijo que por este día no consumiera azúcar y que solo consumiera las 3 comidas diarias. I don't know if we talked about sponsorship or working the steps, but I hope we did. Yo no sé si hablamos de los 12 pasos o de tener un sponsor o madrina, pero creo que lo hicimos. Because we wouldn't ever want to say to a newcomer coming in the rooms, just don't eat sugar and eat 3 meals today. Porque tú no le quieres decir a una persona que llega por primera vez que pare de comer el azúcar y solo coma 3 comidas al día. But even if that woman, after the meeting, didn't have a conversation with me about sponsorship and step work, the responsibility was still mine. Could you say that again, please? I'll break it up. I don't know if that woman talked about sponsorship and step work with me after the meeting. Yo no sé si después de la reunión esa señora me habló acerca de los pasos y de conseguir una madrina o un sponsor. But even if she didn't, the responsibility was still mine. Pero aún si lo hizo, la responsabilidad era siempre mía. Because I knew how 12-step programs worked at that point. Porque en ese momento yo sabía cómo funciona el programa de los 12 pasos. Remember, I was sober in Alcoholics Anonymous and I was working the steps with the sponsor. Recuerden, yo había conseguido sobriedad con Alcohólicos Anónimos y había trabajado los 12 pasos. And I'd also been going to Al-Anon for a year. Y también había estado yendo al Anon por un año. So I knew how 12-step programs worked. Entonces yo sabía cómo funcionan los programas de los 12 pasos. But I left that meeting with information about abstinence. Pero salí de esa reunión con información acerca de la abstinencia. So I went to a restaurant because I hadn't eaten anything that day and I had breakfast. Entonces yo no había comido nada ese día y fui a un restaurante y tuve desayuno. And afterwards I went and I sat in my car and I thought about what she had said. Y después de eso me fui a mi carro y me senté y comencé a pensar en lo que ella había dicho. 3 meals that day and don't eat sugar. Me había dicho 3 comidas ese día y no comas azúcar. I thought about it for a while. Lo pensé por un momento. But then I said to myself, no, it has to be more complicated than that. Y luego me dije mentalmente a mí mismo, no, tiene que ser más complicado que eso. And I proceeded to complicate it for the next 12 years. Y fui adelante y lo
comencé a complicar por los próximos 12 años. If I could have gotten a sponsor and started working the steps and followed that woman's direction, my whole life would have been completely different. Si yo hubiera conseguido una madrina o un sponsor y hubiera seguido los 12 pasos, en ese momento mi vida hubiera sido completamente diferente. But I wasn't ready to feel the feelings. Pero yo no estaba lista para sentir mis emociones, mis sentimientos. There was too much pain and aloneness that I'd been living with for all of my life. Había mucho dolor y mucha soledad por la cual yo había vivido por todos esos años. And it's really important for me to remember that if I'm ever tempted to think back on the past. Y para mí es importante recordar eso si alguna vez tengo la tentación de pensar en el pasado. I couldn't have done anything different in my life, even up to this moment. No pude haber hecho otra cosa diferente en mi vida, aún en este momento. But I did get a sponsor within 2 weeks of my having been to my first meeting. Pero yo conseguí una madrina o un sponsor a partir de las 2 semanas de que había ido a la reunión. And we started working the steps. Y empezamos a trabajar los pasos. Yet it became clear within a couple of weeks, I wasn't ready to stop eating sugar and I couldn't stop doing quantity eating. Say the last sentence, please. I wasn't ready to stop eating sugar and I wasn't ready to stop overeating. Fue muy claro que en ese tiempo descubrí que no estaba lista para dejar el azúcar y que no podía dejar de comer compulsivamente. But my wise sponsor told me to just keep working the steps. Pero mi madrina muy sabiamente me dijo que solo continúe trabajando los 12 pasos. So I followed her direction. Entonces yo seguí sus instrucciones. Because I'm powerless over food, but I'm not powerless over doing the step work. Entonces yo sé que yo soy impotente ante la comida, pero no soy impotente ante trabajar los 12 pasos. That's also really important for us to remember in Overeaters Anonymous. Eso también es importante para nosotros recordar en el programa de los 12 pasos de comedores compulsivos. Because I'm thoroughly convinced that it's God's job to solve my addiction problem in terms of the food or the alcohol or whatever we're talking about. Entonces yo estoy convencida que es el propósito de Dios resolver nuestros problemas con la comida o las compulsiones o de lo que se trate. But I have a responsibility to help God do that. Pero yo tengo una responsabilidad de ayudar a Dios que haga eso. And my responsibility is to work the steps with a sponsor. Y mi responsabilidad es trabajar los 12 pasos con mi sponsor o madrina. God doesn't want us to be alone. Dios no quiere que estemos solos. That's the divinity of the program. Esa es la divinidad en el programa. The we part. La parte de nosotros. So I'm working these steps over and over with this sponsor, just following her direction. Entonces yo me encuentro trabajando los 12 pasos con la madrina, solo siguiendo sus instrucciones. And 2 years later, even though I wasn't abstinent, I had lost 20 pounds. Y 2 años más tarde, a pesar de que no había estado en abstinencia, ya había perdido 20 libras. And I'm at a family event and my father is there.
y me encuentro en un evento de familiar y mi padre está ahí. And my father had always been very unkind to me about my weight over the years. Y mi padre siempre había sido poco amable con respecto a mi sobrepeso a través de los años. He'd say mean things and he'd say them in front of people. Él decía cosas hirientes en frente de otras personas. So that was an additional shame for me to experience in my life growing up. Eso fue una vergüenza adicional que experimenté creciendo en esa familia. The shame of my father judging me because I was overweight. La vergüenza de mi padre juzgándome porque yo tenía sobrepeso. And what it seemed like is that he didn't love me because I was overweight. Y lo que parecía sugerir era que mi padre no me amaba porque yo tenía exceso de peso. And remember, I was already feeling so much shame because of the sexual stuff. Y recuerda que yo ya había sentido mucha vergüenza por las situaciones sexuales en las que había estado involucrada. Then I have that additional shame of my father saying horrible things to me about my weight. Entonces tenía una vergüenza adicional acerca de mi padre diciéndome cosas hirientes sobre mi sobrepeso. Doesn't it make sense that I would have abused food the way that I did? Entonces tendría sentido de la manera que yo abusaba la comida, de la manera que lo hice. And in the same way I have this story, you all have your stories. Y de la misma manera yo tengo historias como tú tienes tus historias. And one of the most valuable things about being here and working the steps with a sponsor Y una de las cosas más valiosas de trabajar los 12 pasos con una madrina is we learn to be compassionate with ourselves and all of the pain that we've been living with. Aprendemos a tener compasión con nuestro dolor y con todo lo que hemos vivido hasta ese momento. That's a much bigger blessing in recovery than losing weight. Eso es una bendición mucho más grande en la recuperación, más grande aún que perder el peso. I'm glad that I don't weigh 200 pounds anymore. It wasn't good for my health. Estoy satisfecha que ya no peso 200 libras porque eso no era lo mejor para mi salud. I weigh about 133 pounds now. Peso alrededor de 133 libras ahora. And I've been at this weight for many years. Y he estado en este peso por muchos años. But that's the least interesting thing that's happened to me in Overeaters Anonymous. Pero eso es lo menos interesante que me ha pasado en comedores compulsivos. The most powerful thing is that I love myself today and feel great compassion. Lo más importante es que ahora me siento amor por mí misma y siento gran compasión. I'm starting to love myself, I think, the way God loves me. Y creo que estoy empezando a amarme a mí misma, pienso de la manera que Dios me ama. Which is just a miracle. Lo cual es un milagro. And I have a feeling that makes God feel very happy. Y tengo la sensación de que hace a Dios sentirse muy feliz también. When God sees us loving ourselves first and then loving others the way God loves us. Could you say that again? When God sees us loving ourselves, cuando Dios nos ve a nosotros amándonos a nosotros mismos and then loving others, y luego amando a otros,
the way God loves us. la manera que Dios nos ama. And it all happened because I came in Overeaters Anonymous and started working the steps with a sponsor. Y todo sucedió porque vine a Comedores Compulsivos trabajando los 12 pasos. So at this family event, when I had lost 20 pounds, Fui a un evento familiar cuando había perdido las 20 libras and I walked by my father, and he said, I see you've lost some weight, y yo avancé hacia donde estaba mi padre, quien me dijo, veo que has perdido algo de peso, but you've got a lot more to go, so keep it up. pero todavía tienes mucho más por que perder, así que mantente en línea. And of course, there were all kinds of people around, remember? Y por supuesto, recuerda que había todo tipo de personas alrededor, Because that was how my father did that kind of shaming. porque esa es la manera como mi padre hacía esa forma de avergonzar. I was able to turn around and say to him, no more. Yo fui capaz de voltearme y decirle a él, no más. That's it. You don't talk to me about my weight or my body anymore. It's over. Y le dije, tú ya no me hablas acerca de mi peso y de mi cuerpo de esa manera, nunca más. And everybody was so shocked because nobody had ever talked back to my father. Y todo el mundo estaba en choque emocional porque nunca nadie había respondido a mi padre. But because I'd been working the steps in Overeaters Anonymous for 2 years with a sponsor at that point, Pero yo había estado trabajando mis pasos por 2 años con una madrina. I was able to stand up to the bully. Yo fui capaz de pararme a quien me hacía el bullying. The man who had shamed me and probably caused more pain for me in my life than even the 2 men who molested me. Fui capaz de enfrentarme al hombre que me había avergonzado y que probablemente me causó más dolor que los abusos sexuales que viví. And I got to stand up to him because of the recovery that I'd been experiencing for 2 years. Y fui capaz de enfrentarme a él gracias a la recuperación que había experimentado por 2 años. I still wasn't abstinent and I was still overweight, Yo todavía no tenía abstinencia y todavía tenía sobrepeso, but something had changed in my life. pero algo había cambiado en mi vida. That's recovery. That's what's possible here. Eso es recuperación. Eso es lo que es posible aquí. So I know that I think we're probably getting to the close here. Bueno, pienso que estamos por cerrar ahora, But just know that it took me 10 more years. pero por favor, quiero que sepas que me tomó más de 10 años. Took me 10 more years before I got abstinent. Antes de que yo me volviera abstinente. But I kept losing weight year after year after year. Pero seguí perdiendo peso año tras año tras año. And I just kept working the steps time after time after time. Y seguí trabajando los 12 pasos una y otra vez, una y otra vez. And following sponsor direction and building a community in Overeaters Anonymous. Y siguiendo las instrucciones de mi madrina o sponsor y construyendo una comunidad con las personas de comedores compulsivos. Hello. Yeah, sorry, I ended up unmuted and I couldn't unmute. So when I finally got abstinent in Overeaters Anonymous, I'd already lost 45 pounds over the years. Cuando finalmente conseguí la abstinencia con comedores compulsivos,
ya había perdido 45 libras por todos esos años. And my life had started to change, Y mi vida había comenzado a cambiar. even though I was still overweight and I wasn't abstinent, but my change was happening because of the step work. Y aún así, aunque sea que yo seguía teniendo sobrepeso y los cambios no eran visibles inmediatamente. So What was the regardless, last- so regardless of whether or not you're abstinent today in Overeaters Anonymous, sin importar si tú has conseguido la abstinencia con comedores compulsivos, if you are committed to your sponsor and working the steps, you are in incredible holy recovery. si tú estás comprometida a trabajar los 12 pasos con tu madrina o sponsor, ya de por sí tienes una recuperación increíble en proceso. When we work the steps and we're not alone, we change on the inside. Cuando trabajamos los 12 pasos y no seguimos solas nunca más, cambiamos interiormente. And when we change on the inside, it's just a matter of time before it's going to show up on the outside. Y cuando hacemos ese cambio interior, solo es cuestión de tiempo cuando ese cambio se revele en el exterior. Es solo cuestión de tiempo. So by the time I got abstinent, over the course of 12 years, I'd already lost 45 pounds. Para el momento en que me volví abstinente en ese periodo de 12 años, ya había perdido las 45 libras. I wasn't even abstinent, but it was already working. Yo no había tenido abstinencia solamente en ese periodo de tiempo, pero ya estaba funcionando el programa. And that's just the physical part of it, the part that people could see on the outside. Y eso es solamente la parte física del programa, la parte que las personas pueden ver en la forma exterior. But I was changing so much on the inside, and we forget that we need to pay more attention to that than the outside. Y yo había estado cambiando tanto interiormente que nos olvidamos de prestar atención a lo que está pasando en tu ser interior. Even when I was overweight, I didn't have a weight problem. Aún cuando yo tenía el sobrepeso, yo no tenía un problema de peso. Even when I was binging on sugar for years, I didn't have a problem with sugar. Aún si yo estaba comiendo compulsivamente azúcar por años, yo no tenía un problema de comer compulsivamente. I had a problem with my heart. Yo tenía un problema con mi corazón. It's always a heart issue. Siempre, siempre es un problema del corazón. I did not learn how to love in my family, and I did not learn how to forgive. Yo no había aprendido cómo amar en mi familia y no había aprendido cómo perdonar. Those were my problems. Esos eran mis problemas. And the next problem in line is that I didn't learn how to communicate and use my voice. Y el próximo problema era que yo no sabía cómo comunicar y usar mi voz. So when the bad things were happening, I didn't know how to talk about it with anyone. Entonces, cuando cosas negativas estaban sucediendo, yo no sabía cómo comunicarlo ni hablar con nadie sobre eso. So let's look at this. I don't know how to love, I don't know how to forgive, and I don't know how to talk about it. Entonces, miremos esto. Yo no sé cómo amar,
yo no sé cómo perdonar y yo no sé cómo hablar sobre esto. I need help, but I don't know how to ask for it. Necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla. That's alcoholism. That's the disease. Esa es la enfermedad, eso es el alcoholismo. That was a much bigger problem for me than being overweight. Eso era un problema más grande para mí que tener exceso de peso. And what happens when we come here is we can solve those problems. Y lo que sucede cuando venimos aquí es que podemos resolver esos problemas. But solving those problems is always going to start with the communication part of it. Pero resolviendo esos problemas siempre va a empezar con la comunicación acerca de los mismos. We reach out to people and ask for help. Nos extendemos a pedir ayuda a otras personas y la pedimos, esa And ayuda. and we start working those steps with a sponsor, Y empezamos a trabajar esos pasos con la madrina o el sponsor. and the healing begins. Y la curación empieza. But it always starts on the inside. Pero siempre empieza en el interior. So as much as we can, if we can not pay attention to how things look, Mientras siempre pensemos que en prestar atención, no tanto como las cosas lucen, but instead focus on the love and the peace that we're seeking for ourselves, pero enfoquemos en el amor y la paz que estamos buscando para nosotros mismos. through doing the very deep work that we do here, we're going to have a much different experience. Haciendo el trabajo profundo que hacemos aquí, vamos a tener una diferencia significativa. See, for the 12 years that I was slipping, I thought I was a failure and that there was something wrong with me. Por los 12 años que yo estaba cometiendo errores una y otra vez, yo pensaba que era una fracasada y que había algo erróneo o algo mal conmigo misma. We're never a failure, ever, whether we're in program, out of program, working the steps, working with a sponsor, we're never a failure. Nunca somos un fracaso, sea trabajando el programa, dentro del programa, fuera del programa, trabajando con la madrina, nunca somos un fracaso. But I, of course, also didn't know that on any level. Pero por supuesto, yo no sabía eso en ningún nivel. But I was in Overeaters Anonymous, working the steps over and over and over again, all 12 steps over and over and over again. Pero yo estaba en comedores compulsivos trabajando los pasos una y otra vez. And I lost 45 pounds over those 12 years. Y perdí 45 libras en esos 12 años. And it never even landed for me. I never even saw it. I never paid any attention. Y nunca presté atención a eso, nunca me di cuenta de lo que estaba pasando. Excuse me, ladies. Yep. It's time to switch translators. And now Sure. it's Diana's Thank you. turn. Un millón de gracias, Janet. Maravilloso, maravillosa interpretación. Gracias. Adelante, Diana. Okay, thank you. I'll listen to you, Sheila. Sure. And may I just clarify, do we do a Q&A in this as well? Voy a clarificar, se hace una sesión de preguntas y respuestas también. I believe so, yeah. Okay. Sí, So sí. Ahora, cuando ella termine. When you're over, we start with Sure, Q&A. So sure, whenever sure, you say. sure. I'll wrap up in probably 5-10 minutes here. Voy a But- terminar en 5-10 minutos. Yeah. But again, Okay. I just find it fascinating that even though Overeaters Anonymous was working for me, I didn't know that it was working.
Y de nuevo, a mí me parece fascinante que aunque estaba haciendo el trabajo comedores compulsivos en mí, yo no me daba cuenta de que estaba habiendo un trabajo que se estaba haciendo en mí. So I was changing on the inside and I was changing on the outside, but I still felt like a failure. Entonces estaba cambiando por dentro y estaba cambiando por fuera, pero me seguía sintiendo un fracaso. Because I wasn't abstinent. Porque no estaba abstinente. Because I thought abstinent had to mean that I wasn't going to be eating sugar anymore. Porque yo pensaba que estar abstinente tendría que ser que no volvería a comer azúcar nunca más. But then in 2000, when I'd been in Overeaters Anonymous since 1988, a sponsor finally said to me, I'm declaring an abstinent state for you. Entonces, en el año 2000, aunque yo había estado desde 1998 en comedores compulsivos, llegó una madrina y me dijo, yo declaro que tú estás abstinente. And that abstinence date is today, she said, May 30th, 2000. Y ese día de abstinencia fue, y ella declaró que el 30 de mayo de 2000 era el día de mi abstinencia y ese es el día que empezó. She knew that I had worked the steps at that point over and over with many sponsors over the years. Ella sabía que yo había trabajado los pasos una y otra vez con muchos padrinos durante los años. She knew that I was 55 pounds down from my top weight. Ella sabía que había bajado 55 libras de peso desde donde había empezado. And she listened to me share in meetings, and she knew that I was in recovery in a substantial way. Y ella me escuchaba compartir en las juntas y sabía que yo estaba en recuperación de una manera sustantiva. So it didn't make any sense to me, but I don't argue with sponsors. Entonces a mí no me hizo ningún sentido, pero yo no me pongo a discutir con los padrinos. So when she said, you're abstinent and it starts now, I just kept that date. Y entonces cuando ella me dijo, estás abstinente y eso empieza el día de hoy, yo simplemente guardé esa fecha. I still wasn't done with the sugar. Yo seguía comiendo azúcar. And I was still overeating sometimes, somewhat. Y yo seguía comiendo de más a veces, algunas veces. And I was always honest with her about it. I don't lie to sponsors about what I'm eating. Y yo siempre era honesta con ella. Yo no acostumbro mentirle a mis padrinos sobre lo que estoy comiendo. But she said, I don't care about that. You keep working the steps and you keep that abstinent state. Y ella me dijo, a mí no me importa eso. Tú sigue haciendo los pasos y tú mantén esa fecha como tu fecha de abstinencia. So I just followed her direction. Así que solo seguí sus instrucciones. And it took a few more years, but I lost 25 pounds, 25 pounds, I guess. Y tomó algunos años más, pero todavía tuve que perder otros 25 kilos, 25 libras. And it all happened without me even knowing about it, thinking about it. Todo sucedió sin que yo estuviera pensando en ello, ni darme cuenta. It's wild as I think about it now. Es salvaje si lo veo como sucedió desde este punto de vista. And again, the only reason I'm talking about the numbers is to give you some indication of what had to be going on for me on the inside. Y la única razón por la que estoy hablando de los números es para darte un indicador de lo que estaba pasando conmigo, pero adentro. Because remember that what we weigh and how we look has nothing to do with what's important and powerful about us. Porque recuerda, lo que nosotros pesemos y cómo nos veamos
no tiene nada que ver con lo que es importante y lo que está pasando adentro de nosotros. The only power that matters in my life is how quickly can I love and how quickly can I forgive. El único poder que es importante en mi vida es qué tan rápido puedo amar y qué tan rápido puedo perdonar. And then what are my skills in communicating that to you verbally? Y después, ¿cuáles son mis habilidades para comunicar ese amor y ese perdón verbalmente? And because I had a lot of bad patterns from my childhood, it took me many times working the steps to start dealing with some of those core issues. Y porque yo tenía unos patrones muy fuertes desde mi niñez, me tomó muchas vueltas a los pasos para poder lidiar con esas cosas tan centrales. And that's what was happening over the years, is that inside work, and then it was showing up on the outside, but I wasn't even seeing it. Y eso es lo que empezó a pasar con el tiempo, que el trabajo interno se empezó a ver en lo externo, pero yo no me alcanzaba a dar cuenta. 1 second, please. Yes. Hey, there I am. Sorry for that. Sure. Because I think I'd gotten by that point that it was the inside stuff that mattered, not the outside stuff. Porque yo creo que para ese punto ya me había dado cuenta que eran las cosas de adentro lo que importaban, no las cosas de afuera. And I remember when I finally lost the last 10 pounds, I didn't even know what happened. Y cuando finalmente perdí las últimas 10 libras, ni siquiera me di cuenta qué había pasado. And I remember I was in a class at my church, and 2 of my friends walked up to me and said, "Okay, what's going on?" Y yo me acuerdo que llegué con mis amigos en una clase y me dijeron, ok, ¿qué está pasando? And I had no idea what they were asking me. Y no tenía ninguna idea de qué era lo que me estaban preguntando. And what had happened is they had seen my weight loss that got me to a thin, healthy body weight. Y lo que había pasado es que ellos me habían visto cómo estaba perdiendo el peso y me había llevado a un peso saludable. But I wasn't even aware of it. Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Because by that time, I'd realized that it doesn't even matter. Porque para ese momento yo me había dado cuenta que eso ni siquiera importaba. My value has nothing to do with what I weigh. Mi valor no tenía nada que ver con cuánto pesaba. Now I'm glad that I'm not overweight anymore. It's not good for me to be overweight. Ahora estoy contenta de no estar pasada de peso. Es bueno para mí no estar pasada de peso. It's not good for any of us, probably. Es bueno no estar con un sobrepeso, probablemente. It puts us in danger of many diseases: heart disease, stroke, diabetes, hypertension. Nos pone en riesgo de muchas enfermedades, de presión arterial, de estar con mucha presión. But in Overeaters Anonymous, the work happens because we transform on the inside and then it shows up on the body. Pero en comedores compulsivos, el trabajo funciona porque empieza en la parte de adentro y después se muestra en la parte de afuera del cuerpo. So for many of us, when we finally get to goal weight, we realize that was never the prize. Y
cuando para nosotros y para muchos de nosotros, cuando finalmente el peso se va, nos damos cuenta que ese nunca fue el premio. The prize is having full access to my heart. El premio es tener acceso total a mi corazón, To be able to love myself and forgive myself and take care of myself tener la capacidad de amarme a mí misma, perdonarme a mí misma y cuidarme a mí misma, so that I can then love you and forgive you and take care of you. para que después pueda amarte a ti, perdonarte a ti y cuidarte a ti. That's what we do here. Eso es lo que hacemos aquí. And this is how we help each other and keep reminding each other Y eso es lo about que hacemos. about what's really important. Y eso es lo que hacemos aquí, recordándonos unos a los otros y diciéndonos lo uno a los otros sobre lo que verdaderamente es importante. So I would tell you, you see my video just went on, and even as I'm talking about my heart and love, I can look at myself and start judging myself. Y ustedes acaban de ver que prendí mi video y aunque estoy hablando del corazón y del amor, en el momento que me veo, me empiezo a juzgar. I'm 57 years old, Tengo 57 años and I can start saying, oh, look at the wrinkles, and oh my gosh, is this what happens to your neck when you get older? And oh, listen, you're always thinking so hard. Look at that between your eyes. me empiezo a juzgar porque tengo arrugas y me pregunto si esto es lo que pasa cuando llegas a los 57 años y me pregunto por qué pienso tan duro y por qué tengo ese surco en medio de las cejas. That's the disease. That's alcoholism. That's the pathology. Esa es la enfermedad, ese es el alcoholismo, esa es la patología. But instead, if I change my attitude and change the way I think, which is what the steps do, Pero en cambio, si cambio la manera en que me hablo y la manera como pienso, que es lo que hacen los pasos, y mi I can instead then look at myself and think, what a beautiful 57-year-old woman. What a beautiful 57-year-old broad. Y entonces empiezo a pensar, qué guapa mujer de 57 años, qué guapa mujer. And I can smile and laugh and feel joy. Y puedo reírme y sentirme contenta y estar muy feliz. And connect with you and see myself the way God sees me. Y conectar con ustedes y verme a mí misma como me ve Dios. And then ask myself how I can be of service. Y después preguntarme a mí cómo puedo estar en la superficie. That's what we do here. That's what the recovery is. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que hacemos. And when we forget, because we're always going to forget, Y cuando lo olvide, porque siempre lo vamos a olvidar, we can remind each other. nos podemos recordar los unos a los otros. I wake up every morning with untreated alcoholism and I want a hot fudge sundae. Todos los días yo despierto con alcoholismo no tratado y me quiero comer un helado de fudge. But I get to take contrary action. Pero logro tomar la acción contraria And do the loving things that you've taught me to do. y hacer las cosas amorosas que ustedes me han enseñado a hacer. And then joyfully step out into the day. Y después, muy contenta, salir a mi día. Very clear that God has a job for me to do. And that first job is to love myself so that I can love you. Y lo que me queda muy claro es que Dios tiene un trabajo para mí y que mi primer trabajo es amarme a mí misma para que después pueda salir a amarlos a ustedes. So I'm very grateful to be there here this morning. And thank you for having me.
Y estoy muy agradecida de estar aquí esta mañana y gracias por invitarme. And it's really important when we go to one of these things and we hear someone speaking at a workshop Y es muy importante cuando venimos a una de estas cosas y escuchamos a alguien hablar en un taller, that nobody is more valuable than anybody here. Nobody has anything to say that's more important than what anyone else has to say. nadie es más valioso que nadie más y nadie tiene algo más importante que decir que los demás. There are no authorities here. No hay autoridades, It's just a loving God as God expresses himself through all of us. solamente hay un Dios amoroso que se expresa a través de todos nosotros And we all love and teach one another and serve each other here. y todos nos amamos y nos enseñamos los unos a otros y nos servimos los unos a los otros. So you have as much to teach me as I have to teach you. And so now it's my turn to learn from you. So I'm going to close. Y así que ustedes tienen tanto que enseñarme como yo a ustedes y este es el momento en el que ustedes me enseñan a mí y voy a cerrar. So my name is Sheila. I'm a compulsive overeater from Los Angeles. Y entonces mi nombre es muchas Sheila gracias. y soy una comedora compulsiva de Los Ángeles. Thank So- you, Sheila. Sure. So just for today, Gracias. all of us, let's just keep working the steps with a sponsor. Solo por hoy, todos nosotros sigamos trabajando los pasos con un padrino And transform on the inside so we can transform the world. y transformándonos desde adentro para que podamos transformar el mundo. Through love. Mucho amor. Thank you. Gracias, Sheila. Gracias, Sheila, por todo lo que nos has compartido. Y ahora vamos al apartado de preguntas y compartires durante 3 minutos. Gracias, Sheila. Eh, Vamos por todo. Thank you, Sheila, for everything that you've shared with us. Now we're going to Q&A for 3 minutes. Sure. Ahora vamos a continuar hasta las 12:50 en este espacio para preguntar y compartir durante 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir sobre el tema, por favor pida la palabra o levante la mano y también puede escribir tu pregunta o preguntar en el chat. Y ya por lo visto... Perdón, pero es que se me va a olvidar. We're sí. going to be here Sí. till 12:50 and the sharings and questions have 3 minutes each and they might either write it in the chat or speak their question. Sure. Gracias, Diana. Tiene la mano levantada, ya iba a preguntar que quién tenía la primera pregunta, pero tiene su manita levantada Lupita. Por favor, Lupita. Bueno, There's already a first question. voy a decirla primero en inglés para Sheila y después haría la pregunta en español. Hello, Sheila. This is Lupita, compulsive overeater. Hola, Lupita. And I would like to ask you first, I'm going to say it in English and then I translate it in Spanish for Sure. everybody. Sure. Okay. You say for years, you worked the steps and you were not abstinence. However, Right. I assume for my experience of being doing the same thing for over 20 years, that it's even though you don't follow a food plan per se, obsessively, you were still eating better because you started loving yourself. Is that true? Okay, lo que le decía yo a Sheila es de que, porque yo también hice lo mismo, que como por 20 años, que aun cuando no seguía obsesivamente un plan de comidas medido y pesado y todos los requerimientos, sí, al empezarme a amar más a mí, a tratarme mejor, empecé a comer mejor y sí, a perder el peso poco a poco, que sí, ese fue también su caso. Ok, Sheila. Everybody comes to Overeaters Anonymous and they want to talk about the weight.
Is somebody translating? Yeah, I'm going to translate. I thought Lupita was going to do it. Todos venimos a comedores compulsivos pensando siempre en el peso. And it's important to address the weight issue if I come to Overeaters Anonymous. Y es importante ver el tema del peso cuando venimos a comedores compulsivos. It's not the most important though, but we don't know that in the beginning. Pero no es lo más importante, pero eso no lo sabemos al principio. Because if we came to Overeaters Anonymous, we realize that there's a bigger problem than the weight. Porque cuando llegamos a realmente entrar a comedores compulsivos, nos damos cuenta que hay un problema más grave que el peso. Because by the time most of us got here, we've already tried lots of other things to lose weight. Porque para el tiempo que llegamos a comedores compulsivos, la mayoría de nosotros ya había tratado muchas cosas para el tema del peso. So we have a sense that there's a bigger problem. Entonces tenemos una sensación de que ahí hay un problema más grave. So in working the steps, I'm addressing the bigger problem, which has to do with my heart. Y al trabajar los pasos, empiezo a atacar el problema más grave que tiene que ver con mi corazón. Remember, by the time I got here, I was 24 and I had a lifetime full of secrets that I hadn't told anyone. Recuerden que para el tiempo que yo llegué a comedores compulsivos, yo tenía 24 y tenía una vida llena de secretos que no le había dicho a nadie. So just the idea that I started working with a sponsor was a holy transformational thing. Simplemente el hecho de empezar a trabajar con una madrina fue algo sagrado que me transformó completamente. I never had any kind of relationships of real substance with anybody. Nunca había tenido ninguna clase de relación de verdadera sustancia con nadie. I had friends and things like that in school, but there was no real connection. Tenía amigos y cosas así en la escuela, pero no había una verdadera conexión. Because I had no access to my heart. Porque no tenía acceso a mi corazón. So when I started working the steps with a sponsor and was telling the truth and honestly revealing myself, that was when my life started. Así que cuando empecé a trabajar los pasos con una madrina y empecé a mostrarme a mí misma realmente, ahí fue cuando empezó todo. The reality is, I started being abstinent right then. La verdad es que yo empecé a estar abstinente en ese momento. And if I'd had a sponsor who said to me, your abstinence is starting today with you working the steps, as soon as I started working with a sponsor, that would have been true and wonderful. Y si yo hubiera tenido una madrina que me hubiera dicho en ese momento, tu abstinencia empieza hoy porque estás trabajando los pasos, eso habría sido verdad y hubiera sido maravilloso. Because abstinence isn't a destination, it's a journey. Porque la abstinencia no es un destino, es un camino. And my journey, my process here took time. Time takes time. Y mi camino y mi proceso tomó tiempo. El tiempo toma tiempo. But there was an old idea then in Overeaters Anonymous, and it's still living today with some people in OA. Pero había una vieja idea en comedores compulsivos que todavía sigue vigente con algunas personas en comedores compulsivos. That you have to do certain things before you can be abstinent. De que tenías que hacer ciertas cosas antes de poder decir que estabas abstinente. But that's not true for many of us. Pero eso no es verdad para muchos de nosotros. And guess what? I have a sponsor who has 38 years of abstinence in Overeaters Anonymous. And you know what she tells me? Y adivinen qué, yo tengo una madrina que tiene 38 años de abstinencia en comedores compulsivos. ¿Y saben qué me dice? The biggest disease that we're dealing with in Overeaters Anonymous
is perfectionism. La enfermedad más grande con la que estamos lidiando en comedores compulsivos es el perfeccionismo. I thought I wasn't abstinent for those 12 years because I wasn't doing it perfectly. Yo pensé que no estaba abstinente durante esos 12 años porque yo no sentía que lo estaba haciendo perfectamente. I overate sometimes and I had sugar. Yo comía un poco de más de repente y comía azúcar. But my sponsor, Nanette, who has 38 years of Overeaters Anonymous abstinence, tells me that sometimes she eats sugar, sometimes she overeats. Today, Y mi madrina, que tiene 38 años de abstinencia en comedores compulsivos, me dice que a veces ella come azúcar y a veces ella come un poco de más. abstinence is a journey. It's an unfolding. It's a gift. La abstinencia es un camino, es un regalo. If someone hands you a present and it's wrapped in a box with bows and it's got a pretty paper on it, you've been given a gift. Si alguien te regala un regalo y está envuelto y tiene un moño y está envuelto muy bonito, te han dado un regalo. And you'll untie the bow and take off the paper and open the box and pull out the package, whatever it is. Y vas a abrirlo y le vas a quitar el moño y le vas a quitar el papel y vas a abrir el paquete. And maybe there's another box and you open that up and take the plastic off and open the lid and finally lift the gift out, the actual item. Y vas a abrir otra caja y vas a quitarle la tapa y le vas a quitar el plástico y finalmente vas a encontrar el verdadero regalo. But you got the gift as soon as somebody handed you the box. Pero tú tenías el regalo desde que alguien te dio esa caja. So when we come in Overeaters Anonymous and get a sponsor and start working the steps, that's a gift. That's the abstinence. The abstinence can start right there. Así que ese es el regalo, esa es la abstinencia. En el momento que llegamos a comedores compulsivos y tenemos un padrino o madrina, en ese momento empieza el regalo. I know I'm going long here. I just want to finish a couple more things. I sponsor Chronic Slippers exclusively in Overeaters Anonymous. Yo amadrino exclusivamente a recaídos crónicos. And what I tell them is your abstinence starts today. Y lo que les digo es, tu abstinencia empieza hoy. And I have them tell me at the end of the night, they send me an email. And there's a lot of other things in the email, and we're doing step work. But one of the things I have them do is I have them tell me every single thing they ate that day. Y todos los días me tienen que mandar un correo electrónico y me tienen que decir muchas cosas que tienen que ver con sus pasos, pero me tienen que decir todo lo que comieron durante ese día. Because we want to take away the secrecy and the hiding here. Porque queremos quitar los secretos y el vivir escondidos. And if I'm sponsoring them, we don't want them to be in charge of their food. Y si yo los estoy amadrinando, yo no quiero que ellos estén a cargo de su comida. And we don't want them deciding whether or not they are abstinent. Y no quiero que ellos decidan si están o no abstinentes. Because they've made a mess of things. Porque ellos han hecho un desastre de las cosas. That's what we do. We're powerless over food and our lives are unmanageable. Eso es lo que hacemos. Somos impotentes ante la comida y nuestras vidas son ingobernables. So I tell them, you're not in charge of your abstinence. I am. I decide when you're abstinent and when you're not. Así que les digo, tú no estás a cargo de tu abstinencia. Tú no decides si estás abstinente o no. Yo soy la que decide si estás abstinente o no. Your abstinence is between you and me and God, but we're pushing you out of the picture. Tu abstinencia es entre tú y yo y Dios, pero cada vez tú vas a ir saliendo más de la foto. Because I want them to have an abstinence date and start building time and working the steps and solving the real problem. Porque yo quiero que empiecen a tener un día de abstinencia y que empiecen a juntar tiempo y que empiecen a trabajar los pasos y que empiecen a resolver el problema. Because that was what
my sponsor, Nanette, taught me many, many years ago. Porque eso fue lo que me enseñó mi madrina Ninette muchos, muchos años hace. You don't have to do this perfectly. You just have to do it and work the steps. No tienes que hacer esto perfectamente, solo lo tienes que hacer y trabajar los pasos. The food takes care of itself. The weight loss takes care of itself. La comida se hace cargo de sí misma y el sobrepeso se hace cargo de sí mismo. But it all happens because our heart transforms. Pero todo sucede porque nuestro corazón se transforma. Yeah, I think that's it. Ok, creo que eso es todo. Hope I answered. Gracias, Diana. Mira, tenemos en el chat una pregunta de Melissa. ¿La quieres leer directamente o prefieres que te la lea? No, se la leo con mucho gusto. Hi, Sheila. Thank you for sharing your experience. You reach my soul. I want to ask, what do you think about relapses and the sleeps? For example, if a person eats compulsively in a moment of the day, but then they get back to their food plan that very same day, would that be a relapse or sleep? Could you please share your experience? Another question. This is from Melissa, both of them. Another question. When you make the steps or when you work the steps without being abstinent, I understand that little by little, the work of the steps was making changes in you. Could you please tell us about those working rounds with the steps little by little? How did it lead you to abstinence? What do you think? I'm sorry it's too long, but what do you think of limiting the advance of the work of the steps if I'm not abstinent? I mean, if I'm not abstinent or I cannot keep working the step work until I get to be abstinent? No, I don't believe in that at all. I don't. I think that's dangerous. Excuse me, could you read the question in Spanish for the people listening, please? Sure. Vale, la leo yo, si quiere. Okay. Y descansa, Diana. Vale, un segundito, vale, la leo. Ella pregunta, dice: hola Sheila, gracias por compartir tu experiencia, me llegas al alma. Quisiera preguntar qué piensas de las recaídas o de los resbalones. Por ejemplo, si una persona come compulsivamente en el momento del día, pero vuelve a su plan de alimentos ese mismo día, ¿sería recaída o resbalón? ¿Podrías compartirme tu experiencia? Otra pregunta, cuando hiciste los pasos sin estar abstinente, entiendo que poco a poco el trabajo de los pasos fue haciendo cambios en ti. ¿Podrías decir que esas vueltas de trabajo de pasos poco a poco te llevó a la abstinencia? ¿Qué piensas de limitar el avance del trabajo de pasos si estoy abstinente o no? Es decir, si no estoy abstinente, no puedo seguir avanzando en el trabajo de pasos hasta que llegue a estar abstinente. Y lo que nos contestó Sheila fue que no creía en eso para nada. Could you please carry on with the answer, Sheila? Let's think about something for a moment. We're coming into Overeaters Anonymous, and we are saying we are powerless over food. Pensemos en algo por un momento. Llegamos a comedores compulsivos anónimos y decimos que somos impotentes ante la comida. And the solution that we're going to give you in Overeaters Anonymous is if you work the steps, you will get God empowered to have a manageable, healthy relationship with food. Y lo que te ofrecemos en comedores compulsivos es que si trabajas los pasos, vas a estar empoderada para poder tener una relación sana con tu comida. So if we understand those 2 points, I'm powerless over food, and the steps are going to be what solves my problem with food, if that's what I believe here. Y si yo creo en eso, que si yo trabajo los pasos y mis pasos van a corregir mi relación con la comida, eso es lo que yo creo aquí. How can we possibly say to someone, you have to get sorted out with food before you can work the steps?
¿Cómo le puedo decir a alguien que primero se tiene que poner en orden con la comida para que pueda trabajar los pasos? How is that even possible? ¿Cómo podría eso ser posible? That's like saying to somebody who doesn't know how to swim, I'm going to throw you in the pool. Start swimming. Eso sería como decirle a alguien que no sabe cómo nadar, te voy a aventar al agua, empieza a nadar. I don't argue in OA about whether or not you can work the steps if you're abstinent or not. There are people who want to have that argument. I don't participate in that. Yo no participo en las discusiones en comedores compulsivos sobre si se puede o no trabajar los pasos hasta estar abstinente. Hay gente que le gusta discutir eso. A mí no me gusta. Yo no participo en esas discusiones. It's actually referenced in the first Overeaters Anonymous 12 and 12 book. Está actualmente referenciado en el primer libro de 12 pasos y 12 tradiciones de comedores compulsivos. It's in the fourth step chapter of the book, and it says, we think it would be a good idea that you would be abstinent before you do a fourth step. Ahí dice en el cuarto paso de ese libro que sería una buena idea que estés abstinente antes de empezar tu cuarto paso. But if you're not abstinent, Pero si no estás abstinente, maybe working a fourth step, even if you're not abstinent, is going to be the very thing that's going to encourage you to take a third step. pero si no estás abstinente, trabajar el cuarto paso te puede llevar a tener el valor para empezar a estar abstinente. So that's conference-approved literature from Overeaters Anonymous in a book written in 1991. Así que esa es literatura aprobada por la Conferencia de Comedores Compulsivos Anónimos y eso fue escrito en 1999. So that's conference-approved literature. Esa es literatura aprobada por la conferencia. So that's one reason I don't argue about it. But the second reason is, how do you argue with my experience? Y esa es una de las razones por las que no discuto al respecto. Y la segunda razón por la que no discuto al respecto es porque nadie puede discutir con mi propia experiencia. It's not like I came in Overeaters Anonymous and had this great idea that I was going to work the steps even though I wasn't abstinent. No es como que yo llegué a Comedores Compulsivos Anónimos y se me ocurrió que tendría esta súper idea de empezar a trabajar los pasos y no estar abstinente. I was following direction. Yo solamente estaba siguiendo instrucciones. So I was somebody in the world who didn't know how to trust people and who didn't feel lovable and valuable. Yo era una persona en el mundo que no sabía cómo confiar en la gente y que no se sentía ni valiosa ni digna de ser amada. But I felt the God and the love in the rooms and in the people and in my relationship with my sponsor. So I followed direction. Pero sentí el amor y a Dios en la gente y en mi relación con mi madrina y en los pasos y empecé a seguir instrucciones. That was a bigger miracle than eventually putting down the sugar. Eso fue un milagro más grande que inclusive dejar el azúcar. So that's what I pay attention to. Y es a lo que le pongo atención. So I do the same thing with people that I sponsor. I get them working the steps regardless of what they're eating. Y hago lo mismo con la gente que yo amadrino. Los pongo a trabajar los pasos, no importa lo que estén comiendo. Remember the A, B, and C at the end of how it works in the big book. A, that we were alcoholic and could not manage our own lives. Recuerden el A, B y C del libro de Alcohólicos Anónimos. A, que somos impotentes ante el alcohol y que no podíamos manejar nuestras propias vidas. B, that probably no human power could have relieved our alcoholism. B, que ningún poder humano nos podría liberar de nuestro alcoholismo. Did you hear that? B, that probably no human power could have relieved our alcoholism. B, ¿escucharon bien eso? B, que ningún poder humano podía remediar nuestro alcoholismo. How does the problem get solved? C, God could and would if he were sought. ¿Y cómo se resuelve el problema? C, que Dios podría y lo haría si le buscábamos.
I can't get anybody abstinent. I can't make anybody get abstinent. Yo no puedo hacer que nadie esté abstinente. Yo no puedo lograr que alguien se ponga abstinente. If I could, my mother and my brother wouldn't be dead. They died of diabetes. Si yo pudiera, mi mamá y mi hermano no estarían muertos. Ellos murieron de diabetes. And like me, they both had eating disorders and had horrendous problems with sugar. Y como yo, tenían desórdenes alimenticios y tenían temas terribles con el azúcar. We can't make anybody get this here. No podemos hacer que alguien agarre esto aquí. The food is a God job, La comida es un trabajo para Dios, but doing the step work and working the tools on a daily basis, that's my job. pero trabajar los pasos y hacer todas las herramientas en una base diaria, ese es mi trabajo. So that's what I teach people that I sponsor, because that's all I can do is sponsor from my experience, strength, and hope. Y eso es lo que yo le enseño a la gente que amadrino, porque es lo único que puedo compartir desde mi experiencia de fortaleza, experiencia y esperanza. So I give people a safe place to tell me exactly what they're eating. You don't need to lie about your food. Y así que les doy un espacio seguro para que se sientan tranquilos de compartirme lo que están comiendo y no tengan que mentir sobre lo que comen. If you're binging, if you're overeating sugar, if you're eating 6 meals a day, you don't need to lie about your food anymore. Si te estás atracando, si estás comiendo azúcar, si estás haciendo 6 comidas al día, ya no tienes la necesidad de mentir. We're going to take away the secrecy and remember the we of the program and give them a safe place to share this. Vamos a quitar todos los secretos alrededor de la comida y muy importante hacer énfasis en la palabra vamos. Somos 2. And we're going to work the steps. You're going to work the steps. Y vamos a trabajar los pasos. Tú vas a trabajar los pasos. And if you're working with me, you're going to work the tools on a daily basis. Y si estás trabajando conmigo, vas a trabajar las herramientas en una base diaria. Remember, we have 9 tools in Overeaters Anonymous. Recuerda que tenemos 9 herramientas en Comedores Compulsivos Anónimos. So part of those tools are going to involve you making outreach calls on a daily basis. Y parte de esas herramientas tienen que ver con hacer rituales en una base diaria. I have people make 3 outreach calls on a daily basis from day 1. Y tenemos que hacer llamadas en una base diaria, 2 o 3 llamadas al día. Going to be praying and meditating on a daily basis from day 1. Y vas a tener que orar y meditar en una base diaria desde el día 1. Reading and writing, conference-approved literature and doing writing on a daily basis. Y leer y escribir literatura aprobada con la conferencia diariamente, leyendo y escribiendo. When we get to the 4th step, I'm going to give people a beginning time and an end time. Y cuando lleguemos al 4º paso, le voy a dar a la gente un tiempo para empezar y un tiempo para acabar. We're not going to spend 3 months, 6 months, a year. We're not going to spend months and months working on a 4th step. No vamos a estar 3 meses, 6 meses, 1 año trabajando un 4º paso. No vamos a estar para siempre trabajando un 4º paso. We're going to just proceed step by step by step by step. Vamos a caminar paso por paso, por paso, por paso. Because just that willingness to even follow that kind of direction, to do all those things that I'm asking people to do, that's the beginning of recovery. Porque simplemente la disposición para seguir estas instrucciones, esto que acabo de decir, estas simples, sencillas cosas, ese es el principio de una recuperación. People confuse abstinence with a food plan. La gente confunde la abstinencia con el plan de comidas. Abstinence is more than your food plan. La abstinencia es más que un plan de comidas. It's a way of life, and it's learning to have a healthy relationship with food. Es una manera de vivir y es aprender a tener una relación saludable, sana, con la comida. That takes time. Time takes time. Eso toma tiempo, el tiempo toma tiempo.
And it's really important to just be working the steps with a sponsor and seeing what unfolds. Y es muy importante empezar a trabajar los pasos con una madrina o padrino y empezar a ver qué sucede. The woman who has the most abstinence in Overeaters Anonymous spoke at a workshop that I put on through the Los Angeles Intergroup last year. La mujer que tiene la mayor abstinencia en comedores compulsivos en el mundo habló en un taller que puse el año pasado. Her name is Beverly, and she has 49 years of abstinence in Overeaters Anonymous. Su nombre es Beverly y tiene 49 años de abstinencia en comedores compulsivos anónimos. And she says the same thing that my sponsor, Nanette, says. Y ella dice lo mismo que dice mi madrina Ninette. If we are abstinent in Overeaters Anonymous, we are still sometimes going to overeat and make poor food choices. Si estamos abstinentes en comedores compulsivos anónimos, de todas maneras a veces vamos a comer de más y vamos a tener elecciones malas de comida. That doesn't mean we have to start over. Eso no quiere decir que tenemos que empezar de nuevo And we don't stop working the steps and we don't stop making outreach calls. y que no podemos empezar a trabajar los pasos y que no podemos empezar a hacer llamadas. It doesn't even matter whether you call it a slip or a relapse. I don't even pay attention to that kind of language. Ni siquiera importa si es un resbalón o una recaída. Ni siquiera le pongo atención a ese tipo de lenguaje. Here's what I know. I'm going to follow Nanette with 38 years and Beverly with 49 years. I'm going to follow their direction. I'm going to follow Esto es their lo que direction. yo voy a hacer. Esto es lo que yo sé. Voy a seguir a Ninette con 39 años y a Beverly con 49 años y voy a seguir sus instrucciones, su And you know what dirección. their direction is? You don't start over. ¿Y saben cuál es su dirección? No empiezas de nuevo. You just keep going. Solo sigues avanzando. An eating disorder is not like alcoholism. Y un trastorno alimenticio, un desorden alimenticio, no es como el alcoholismo. If I have a shot of tequila today, I lose my 33 years of alcoholic sobriety. Si yo me tomo un trago de tequila hoy, sería perder mis 33 años de sobriedad en Alcohólicos Anónimos. But it's not the same thing with my abstinence in Overeaters Anonymous. Pero no es lo mismo con mi abstinencia en Comedores Compulsivos Anónimos. I can eat anything I want today, and I'll Puedo still be comer- abstinent, Puedo comer cualquier cosa que yo quiera el día de hoy y de todas maneras estar abstinente. I can eat anything I want as long as I'm willing to pay the price. Puedo comer todo lo que yo quiera siempre y cuando esté dispuesta a pagar el precio. I'm just not willing to pay the price that I have always paid anytime I've ever eaten sugar. Simplemente no estoy dispuesta a pagar el precio que siempre he pagado cada vez que he comido azúcar. And there's a host of other things that don't work for me. But that's not abstinence. That's a food plan. And that's not that interesting to talk about. Y hay muchas cosas que no trabajan bien para mí, pero eso no es abstinencia. Eso es mi plan de comida. Y eso no es algo interesante de lo que hablar hoy. And I feel very strongly about this. Y siento muy fuertemente sobre esto. But I also honor the fact that other people see it differently. Pero también honro el hecho de que otras personas lo vean diferente. And some people think you have to be abstinent before you work the steps. Y hay personas que piensan que tienes que estar abstinente antes de empezar a trabajar los pasos. But I don't need to worry about that. Pero yo no me tengo que preocupar de eso. Do your thing. Haz lo que tú quieras. I'll do my thing. Yo hago lo que yo quiero. I sponsor people the way I sponsor people, and God brings those people to me. Yo amadrino de la manera que amadrino y Dios trae a esas personas a mí. And other people sponsor the way they sponsor, and God brings those people to them.
Y otras personas apadrinan de la manera que ellos apadrinan y Dios les lleva a esas personas a ellos. And we all stay together here in Overeaters Anonymous, linked in love and celebrating our recovery, others' recovery. Y todos estamos aquí juntos en Comedores Compulsivos Anónimos, unidos por el amor y celebrando la recuperación, mi recuperación y la de ellos. There's nothing to fight about or debate about. No hay nada por qué pelearse ni nada por qué debatir. Because how do you argue with somebody's experience, strength, and hope? Porque eso sería pelearme con la experiencia, la fortaleza y la esperanza de alguien. You don't. No lo haces. So that's what I got there. Así que eso es lo que tengo ahí. Thank you. Sure. Thank you, Sheila. You're welcome. Now it's time to close the meeting. Vamos a cerrar la reunión. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página web, a nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenidos a casa, bienvenidos a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, le podemos pedir a nuestro compañero, si quiere, a nuestro compañero que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Lola, Dime, perdona. ¿me permitirías traducirle los comentarios del chat a Sheila para Sí, agradecerle? por favor. Sí. Sheila, there are no more favor. questions. She's already closing the meeting, but there are some comments in the chat that I would like to translate you. Sure. Saul Morales says, I love your vision. Really, I love it. Everything that you says, and you reinforce the trust that I have already had so lost in myself. Melissa, hope, 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 hope. This is what you're giving me. You are the living proof. I love your message. It's really encouraging. Thank you for this very clear way of talking. It is very clear to me now. And thank you. Sure. I'm going to put my Thank you. email address in the chat. Va a poner su correo electrónico en el chat. And if anybody wants to send me an email, I can send you a link to the workshops that we did in the Los Angeles Intergroup in the fall. Y si alguien quiere mandarme un correo, le puedo mandar un link a los talleres que hicimos en el grupo de Los Ángeles en el otoño. You can hear my sponsor, Nanette, and Beverly share for an hour, and then Beverly shares for 90 minutes. Pueden escuchar a Ninette compartir por 1 hora y después Beverly comparte por 90 minutos. They talk about these very things. And these are the kind of women who have taught me how to live and have a relationship with food in Overeaters Anonymous. Y estas son las mujeres que me han enseñado cómo vivir y cómo tener una relación con la comida en Comedores Compulsivos Anónimos. There were 8 different sponsors I had on this day-long workshop in October, women and men from all over the world. En este taller hubieron 8 padrinos de todo el mundo que estuvieron compartiendo. With a minimum of 25 years of abstinence. Con un mínimo cada uno de 25 años de abstinencia. So come listen to these wise people share
about what their Acérquense, journey has been about, and it doesn't have anything to do with doing it perfectly. acérquense a escuchar a estas personas y así y su sabiduría, y no tiene nada que ver con hacerlo perfectamente. I have to do the work here. I just don't have to do it perfectly. Tengo que hacer el trabajo aquí, solamente no lo tengo que hacer perfecto. Perfection is for God. La perfección es para Dios. So I'm powerless over food, but I'm not powerless over doing the work. Entonces soy impotente sobre la comida, pero no soy impotente de hacer el trabajo. Okay. Gracias. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Diana, ¿te importa preguntarle a Sheila si quiere hacer la oración de la serenidad ella? ¿O Sheila, cerramos would you nosotros? please do the serenity prayer? Yeah, let's do the serenity prayer. But let's take a moment of silence for the compulsive overeater, bulimic, or anorexic who's still suffering. Vamos a tomar un momento de silencio para el comedor compulsivo, bulímico o anoréxico que sigue sufriendo. Inside the rooms and outside the rooms. Adentro de los juntas o de los grupos y afuera de los grupos. God, grant me the serenity Dios, concédeme la serenidad to accept the things I cannot change, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. the courage to change the things I can, Valor para cambiar las que sí puedo. and the wisdom to know the difference. Y sabiduría para conocer la diferencia. Keep coming back. It's working. Sigue viniendo, si funciona. Some people say it works if you work it, but I don't say that. Algunas personas dicen que trabajas y lo trabajas, pero yo no lo digo. If you come here, it's going to work, Si vienes aquí, va a trabajar, a funcionar, regardless of what you do. But if you don't do anything, it's just going to take longer. y va a funcionar no importa lo que hagas, pero si no haces nada, solamente va a tomar más tiempo. Jump in, the water's warm, get a sponsor and start working the steps. Brinca al agua, está calientita, consigue una madrina y empieza a trabajar los pasos. And don't go anywhere because you've got a lot to teach me. Y no vayas a ningún lado porque tienes mucho que enseñarme. And I've got a lot to learn. Yo tengo mucho que aprender. So I need you. I love you and I thank you. Así que te necesito, te amo y te agradezco. It's been an honor and a pleasure. My name is Sheila. I'm a compulsive overeater from Los Angeles. Fue un honor y un placer. Soy Sheila, soy una comedora compulsiva de Los Ángeles. Mwah. Beso. Thank you, Sheila. Thank you.